A veces se torna difícil cuando queremos ilustrar y cuando queremos mostrar muchos de los eventos que forman parte de nuestra historia, de nuestro pasado, y que a la vez, muestran todo el horror y toda la violencia que descargó el régimen que llegó al poder en 1959, comandado por Fidel, Raúl Castro y otro grupo de comandantes. Resulta difícil porque hay poca información, porque hay pocos datos y porque también se conservan imágenes muy viejas, deterioradas unas, y también atendiendo a que han pasado tantos años, bueno, la calidad de las fotos nunca pues es como la que se obtiene en estos tiempos que vivimos. Aquí ustedes tienen en pantalla, y yo se los estoy poniendo, unas imágenes que rescaté del blog baracuteycubano.blogspot.com, del que quiero, hablarles hoy. Aquí, explica que algunos de los fusilados por la sangrienta y terrorista tiranía castrista, tuvieron que pasar por juicios que en realidad no eran juicios, eran parodias sin ningún tipo de garantía procesal y donde en muchos casos ya la sentencia estaba fijada antes de dicho espectáculo, por decirlo de alguna manera e irónicamente. Aquí ven ustedes una imagen de uno de los juicios. Baracutey, el blog Baracutey Cubano pudo conseguir, porque siempre hubo quien las trajo cuando vino al exilio o quien las guardó celosamente en la isla y después se lograron publicar las imágenes de los momentos o de uno de los momentos en que a estos hombres les hacían un juicio. Y él dice que, todas estas personas que se vieron en esta situación fueron fusiladas en etapa posterior a estas farsas de juicios y a estos espectáculos. Y yo les quiero poner acá porque, quiero bajar a que ustedes también puedan observar otras imágenes como esta que, voy a poner sobre el momento en que un sacerdote, se acerca a alguien que está amarrado, tiene las manos atadas detrás y está en un lugar donde se observa, por todo lo que se ve aquí en el piso, los cuerpos de hombres que ya habían sido fusilados. Y a este señor lo traen hasta acá para hacerle igual. Y queda una foto del momento en que uno de los sacerdotes o el sacerdote al que se le permitió ir, asiste allí a darle la asistencia religiosa. Déjenme decirles que esto de la asistencia religiosa tampoco es que se fue muy amplio, pero sí, al menos se le permitía a algunos de ellos, pero no hay muchas fotos, muchas imágenes. Acá, en este sitio, también se compartió las imágenes de los fusilados y entonces aquí dice, en la segunda causa del Escambray, dice, el día 13 de julio de 1963, Macario Quintana y Aquilino Cerquera fueron fusilados el 11 de julio. Y aquí están las fotos de los fusilados. Y entonces vamos a otro dato del que es importante hablar. Ustedes ven ahí, por ejemplo, los nombres de estos señores, estos patriotas que fueron fusilados. Pero a veces en algunos de ellos usted ve R. Montalvo, M. Quintana,
a Fernández, y es que se trató también de eso, de que en las circunstancias en que ellos se unieron para salir, para ir a las montañas, para enfrentar bueno, la situación con las armas, porque fue la única vía que les quedó, eh, por, por razones de seguridad, por razones de discreción, no se conocían todos, nadie sabía detalles de otros. A veces los que más detalles sabían eran aquellos que eran vecinos o que, bueno, uno de ellos había ayudado al otro a trasladarse hacia el área del alzamiento. Y esto, bueno, en detrimento de que viene en el de que a la hora de recoger los datos, a la hora de componer la historia, queda esta dificultad que muchos de ellos no se le puede dar la mayor visibilidad posible porque a veces se conocía solo el apodo o se conocía el apellido, así por ejemplo. Vamos a ver acá que en este sitio, Baracutey Cubano Blogspot, también, bueno, pues el autor de este sitio ha incluido algunas entrevistas y ha incluido algunos videos que hay en YouTube para el que los quiera ver, y bueno, igual los invito a ustedes a verlos. Pero voy entonces en el día de hoy a hablarles específicamente de uno de tantos crímenes que se han cometido en nuestra historia y que se han cometido en el Escambray, y este tiene que ver con el fusilamiento, ejecución, porque lo que hicieron fue ejecutar a 5 cubanos, 4 de ellos que habían sido, digamos que se habían unido a la causa de los rebeldes para sacar del país a Batista y luchar por la democracia y la instauración de la Constitución y demás, y el respeto a los derechos, y uno que sí había estado hasta ese momento como un militar en las fuerzas del Ejército de la República. Estos hombres fueron fusilados el 12 de octubre de 1960, apenas un año de la llegada al poder, y ya ellos se habían dado cuenta que esa, entre comillas, revolución por la que ellos, 4 de ellos, dieron su vida, o por la que 4 de ellos se expusieron, porque bueno, podían haber muerto en algún intercambio con el Ejército de la República. Bueno, 4 de ellos se dieron cuenta de la traición, y el otro, bueno, pues comprendió que había que hacer también. Y miren qué interesante. Estos hombres todos fueron juzgados y fusilados el mismo día en un área cercana a Nicaragua que se llama La Campana, queda en las estribaciones de las montañas del Escambray. Fueron fusilados allí, y antes habían sido juzgados, habían tenido que pasar por un proceso como decía arriba, una parodia, un juicio sin garantías legales ni nada de lo que se pudiera pensar, y habían sido, bueno, pues el juicio lo habían suspendido ya al caer la tarde. Habían dicho: este juicio se termina aquí y queda concluso para sentencia. Pero esa misma noche, en ese juicio donde había más hombres, no eran solamente los que ustedes ven aquí en la pantalla, habían más hombres. Bueno, pues a 5 de ellos, a ellos los sacaron, cuando terminó el juicio, los sacaron para las celdas aislados donde estaban. Su familia se fue para sus casas. Algunos de ellos dijeron después que les quedaba la esperanza de que
bueno, pues al dejarlos conclusos para sentencia, no hubiera una respuesta suprema de darle muerte ni nada, y que ellos pudieran apelar esa sentencia. Así se fueron para sus casas, algunos pensando que tal vez de alguna manera pues habría una forma de buscar apelaciones y demás. Aún creían que tal vez se pudieran respetar los derechos, y los demás, bueno, pues una vez terminado el juicio, los llevaron para las celdas donde los tenían incomunicados, y resulta que bueno, pues al día siguiente la noticia con la que a la que se enfrentaron los familiares fue que la noche anterior, el día 12, cuando los sacaron de la sala del tribunal, a estos 5 hombres los llevaron en unos carros donde solían transportar a los presos, unos carros, unos bus, unos tipo bus que tenían por fuera todo como se transporta a los presos, o sea, con rejas y con todas las ventanillas que no pueden salir, que los habían llevado hacia la zona de la Campana y los habían fusilado. Hay una anécdota que yo siempre cuento, porque cuando yo fui a preparar mi libro, La historia que el totalitarismo trató de sepultar, que comencé a recoger testimonios de los residentes en la zona de Manicaragua, había personas ya mayores, pero con toda la lucidez y que lo recordaban bien, que comentaban cómo el día que los llevaron para fusilarlos, ya por la noche, antes de las 9 de la noche, pero ya era la tarde, iba cayendo, ya casi era de noche, en el bus donde los traían, paró en un lugar que le dicen en Manicaragua las 4 esquinas, y los que estaban encargados de vigilarlos se bajaron. Allí en esa misma esquina había un bar, y uno de ellos logró, Sinesio Walls, logró por la ventanilla de la guagua donde lo llevaba, del bus, mirar hacia afuera, llamar a alguien conocido, porque Sinesio Walls era de esa zona y era muy conocido en esa zona, y gritarle que le avisara a su familia que los llevaban para la Campana a fusilar. Entonces él le gritó, le dijo, oye, me avisa, corrió la voz, y los que estaban por allí escucharon aquello, y bueno, pues esa fue la referencia más directa. Recuerden que no estamos hablando de la época de celulares, de foticos, de videos. Estamos hablando de la época en que las noticias circulaban a nivel de un periódico, un papel que llegaba al otro día, o algunas emisoras de radio, que tampoco había una en cualquier lugar. Esto lo quiero recordar porque en estos tiempos a veces nos da por medir los tiempos que hemos vivido con la misma vara. Entonces, estos hombres, hay 3 de ellos de los que se conocen más datos. Hay otro de ellos del que se tiene poca información, y el quinto también poca información por una razón, y es lo mismo como yo les hablaba antes. Estos hombres, Ángel, uno de los hombres, Ángel y José, eran campesinos, hombres de bien, que vivían en esas zonas, en ese pueblo y en esa área central de Cuba. No eran figuras que habían estado en posiciones de liderazgo, eran hombres tranquilos, hombres de bien, que, bueno, pues los fusilaron, y de ellos siempre, desgraciadamente, ha quedado poca información. En el caso de otros de los fusilados, el caso de Sinesio Walls, el caso de Porfirio Remberto Ramírez y el caso de Plinio Prieto, ¿por qué fueron un poco más conocidos? Bueno, porque Sinesio Walls había sido un campesino muy
muy amable, muy conocido en la zona de Manicaragua, de Provincial, de Mataguá, por toda esa zona. Era un hombre muy sociable, muy amistoso y, bueno, pues las familias de la zona lo conocían, los familiares se conocían. Y entonces él había sido también, había pertenecido al ejército rebelde, había tenido un grado militar de esos que daba el ejército rebelde, comandantes, capitanes, tenientes. Bueno, ustedes saben, el ejército rebelde repartió grados, sí, los de comandante a la cuadrilla de bandoleros que siempre estuvieron junto con Fidel Castro y Raúl y que se encargaron después de dar órdenes de ejecución y de firmar órdenes de ejecución. Pero bueno, Sinesio Gual era más conocido, su familia era más conocida y por eso se pudieron tener más datos de él. Y en el caso de Porfirio y de Plinio, bueno, pues Porfirio era muy joven, 26 años, cuando lo fusilaron y había sido presidente de la FEU de Santa Clara, había sido líder estudiantil y bueno, también se unió al ejército rebelde y bueno, pues estuvo con ellos hasta los primeros meses del desastre. A partir de mediados del 59 ya muchos de ellos habían entendido que había que hacer algo diferente, que no se podía admitir toda la traición de Fidel Castro y comenzaron entonces a reorganizarse, a recomponerse, a conspirar y a preparar la forma en que iban a evitar que el comunismo, el socialismo, que era la palabra que más se usaba, socialismo, la imposición del socialismo en el país. Por eso es que ya a mediados de 1960, fíjense que la revolución triunfa en el 59, el 60 al año, o sea, es un tiempo bastante corto si nos damos cuenta en lo que se llega al poder y comienzan a dictar leyes, comienzan a jugar esas fichas del dominó en la conveniencia del Estado Mayor y de los militares que estaban a cargo o de los que se autoproclamaron jefes en el país. Ellos ya en junio, julio, estaban preparando lo que iban a hacer y que era precisamente alzarse en armas en distintas zonas del país y volver en la lucha de la misma forma que lo hicieron contra Batista, pero ahora contra Fidel Castro. Estos alzamientos ocurrieron en distintas partes de Cuba, en la zona oriental, en la zona central, en la zona de Matanzas, también en la zona de Pinar del Río. Pero, bueno, ya una vez que estos alzamientos se producen y comienzan a tomar las montañas, subir a las montañas, inmediatamente, bueno, pues el régimen que se había acabado de instaurar empieza a buscar todas las opciones para contener. Y en este momento, cuando ocurre este alzamiento en la zona central de Cuba, en la que yo me he enfocado más en mis análisis, en mis búsquedas, en la que yo me he dedicado más tiempo, cuando esto ocurre y Fidel Castro se da cuenta de que contra él y contra los que siguen con él van en fuerte y de qué manera, pues pretende, decide dar un escarmiento y bueno, pues uno de los más sonados es este, en el que ordena este fusilamiento y bueno, pues ocurre que lógicamente hay un mensaje subliminal, porque 4 habían pertenecido al ejército rebelde, 4 habían decidido organizarse, conspirar, armarse e irse a las montañas a luchar, y 1 había sido del ejército de la República y se había unido a estos. O sea que en la intención de ir contra el enemigo, todos estaban en el mismo lugar. No había distingo. ¿Por qué?
porque no había esas divisiones, no nacieron esas divisiones. Y es la manera subliminar de decir, no los voy a perdonar, no voy a tener piedad con los que se viraron contra mí y que antes fueron del ejército, con ellos voy también y con los otros de igual manera. En fin, amigos, que era el mensaje claro de que donde quiera que estés, solo un gesto contra mí, te fusilo, te encarcelo. Y bueno, pues pasó acá con estos hombres, estos patriotas, al mismo tiempo que el resto de los que esa noche o ese día de octubre fueron enjuiciados, las condenas que cayeron sobre ellos, ya ustedes pueden imaginar, ninguna fue de 2 días, o sea, condenas de 30 años, de 25, de 20 años, porque bueno, el escarmiento había que darlo en todas las direcciones. Te fusilo, te llevo a la cárcel por 30 años y hago contigo lo que crea conveniente.